Buenas noches, chicos. Entonces vamos a empezar, realizando un proyecto para que usted les pueda ayudar a ver cómo realizarlo, en este caso para su presentación, ¿no? Entonces vamos a crear la clase interfaz 5. No vamos a crear el main, ¿no? Les recuerdo que no tienen que crearlo. Y esto vamos a crear. Listo. Ahora, lo que vamos a poner acá va a ser lo siguiente. Primero vamos a crear, ¿no? Lo que es tenemos que tener un diagrama de clases ya, ¿no? Entonces nosotros tenemos el siguiente diagrama, ¿no? Tenemos el archivo edificio, el edificio, el piso, oficina. En este caso lo he cambiado, lo que es el empleado. En este caso ya no va a contar con un archivo propio. Simplemente va a ser un archivo y el cual es una composición con el piso. Bien, en cambio, digamos, tenemos un préstamo y esto sí vamos a trabajar con agregación. Aquí podemos ver algunos ejercicios que podemos realizar, digamos, el día de mañana. Bien, entonces vamos a crear acá el siguiente. Vamos a crear un package donde vamos a poner lo que son las interfaces. Bien, esto solo va a ser para diferenciar los paquetes que tengamos. Ya vamos a tener un paquete de interfaces y vamos a tener un paquete donde vamos a añadir imágenes, bien, que vayamos poniendo. En este caso vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a crear una Java clase. Y lo primero que tenemos que crear en este caso va a ser lo que es, podemos crear la oficina o el préstamo. Entonces, si creamos la oficina, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho en una clase anterior, entonces en la clase 4, ¿no? Entonces no lo voy a volver a repetir. De todas formas, ahorita vamos a ver algunas cositas que he modificado, ¿bien? Entonces, vamos a tener, digamos, tenemos la oficina, ¿no? Entonces esto lo vamos a copiar. Y está, se va a crear de una forma normal, o sea, private string, el público oficina, el public void leer, el mostrar. Ya, vamos a tener dos constructores. En este caso, para trabajar con las interfaces, vamos a tener dos constructores. Bien, el primero va a ser este y el segundo va a ser uno con atributos. Bien, entonces public, lo que podemos hacer para crear, digamos, sus vectores, sus constructores con datos, entonces tendrían que hacer lo siguiente. Presionan clic derecho, ¿no? Sobre lo que es esta partecita. Vamos a la parte que dice insertar código. Y aquí te van a dar generar constructores, logers, equals, ¿no? Tu string. Aquí también te sale lo que son los getters y los setters, pero como ya lo tenemos acá, no te va a salir eso. Ya, por ejemplo, si le borramos los getters y los setters, entonces esta partecita lo vamos a ver así. Por ejemplo, vamos acá, insertamos código, ¿no? Aquí ya ven que han aparecido. Entonces primero vamos a crear los constructores. Podemos crear un constructor vacío. Ya, entonces vamos a verlo así. Ya, entonces tenemos esto, vamos a insertar el código, vamos a insertar un constructor, vamos a generar un constructor vacío primero. Luego vamos a crear un constructor, vamos a seleccionar todo y vamos a generar un constructor, ¿no? Con datos. Luego vamos a insertar código, vamos a generar getters y setters, ¿no? Vamos a seleccionar todo y vamos a generar. Y listo. Entonces de esa manera pueden trabajar para crearlo más rápido todo, ¿no? En este caso. Bien, entonces digamos que ya lo tienen creado, ¿no? Estas partecitas. Entonces, ¿cómo podemos copiarlo hacia la clase interfaz? Es fácil. Digamos que quiero copiar la oficina normal y la oficina virtual. Hacemos un control C, nos vamos acá y hacemos un control V, ¿no? Nos va a salir esto. Entonces le decimos que de todas formas lo vamos a copiar, así. Ya, entonces esto ya lo hemos copiado, ¿no? Si quieren copiar. Esto es fácil. Entonces, algo más que no nos damos cuenta, digamos, al momento de utilizar el código. Recuerden, al momento de utilizar lo que es
lo que son el manejo de archivos, necesitamos utilizar lo que es el serializable, ¿no ve? Entonces, tanto bueno, en todas las clases tiene que tener esto, implement serializable, ¿ya? Y como ven, me ha dado una pantallita de que nos indica si vamos a importar, digamos, bueno, o algunos paquetes, ¿no? Entonces acá hemos importado lo que es el serializable, esta partecita, ¿ya? Ahora, acá, en este caso, digamos, de que oficina no ve, está trabajando con lo que es herencia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos esta parte? Lo que hacemos es, bueno, decir que es una extensión, no, bueno, oficina virtual es una extensión de oficina y que implementa el serializable. Entonces, eso también se tienen que dar cuenta. Este código les voy a pasar para que lo tengan ahí presente. Bien, entonces esto lo tenemos así. Ya, luego, ¿qué tenemos que copiar? Tenemos que copiar lo que es préstamo. Bien, entonces agarramos la clase préstamo y lo copiamos. Ven, aquí tenemos este implementado de serializable, ¿no? Entonces, préstamo, ve tu nombre, leer y ya. Ahora, cosas antes de que continúe, ¿no? Tienen que darse cuenta también que acá estoy creando, digamos, con qué autor está creando. Así que si se copia, ¿no? El código, tienen que tener cuidado en esa partecita. Intenten no copiarlo, si no sigan los videos. Bien, entonces ya. Tenemos el préstamo, luego tenemos el empleado. ¿No? Eso es fácil. Digamos, los empleados, el préstamo, bueno, un empleado tiene, digamos, tiene 30 préstamos, digamos, tiene entre 30 préstamos, ¿no? Entonces, algo más que tienen que modificar, digamos, acá yo tengo a mi empleado de esta forma, que es 30 más uno. Entonces ustedes tienen que ponerlo también así acá. Entonces aquí solo está como 30, ¿no? Entonces ustedes, para no tener problema con la docente, lo que tienen que poner es 30, que sea 30 más uno. Ya, eso es importante. Ya, esto les estoy dando datos importantes para que no se confundan y no tengan problemas. Entonces esto lo bueno, vamos a copiar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el piso, ¿no? Que tiene las oficinas normales, que es pues, 10 más uno, las virtuales y bueno, de mis se están, bueno, eso lo voy a cambiar ya para pasarles. Entonces vamos a pasar el piso, que también tiene serializable, ¿no? Y ahora, aquí se tienen que dar cuenta de lo siguiente, el préstamo no tiene los constructores, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos ponerlo como no, ¿ya? Pero, por si acaso lo vamos a poner. En este caso, como es agregación, a veces se puede poner, a veces no. Entonces, lo vamos a poner aquí, en este punto. Ya, algo importante. Como he cambiado, digamos, el empleado con el piso, entonces esto tengo que manejarlo de una manera diferente, ¿no ve? Entonces, nos vamos a piso, ¿no? Recuerdan que si estamos trabajando con lo que es agregación, entonces podemos ver un ejemplo entre préstamo y empleado. Tenemos el préstamo, ay, perdón, y el empleado. Entonces, el empleado, si se dan cuenta, hacemos lo normal. Instanciamos lo que es el código, ¿no? Digo, ay, este es el empleado, sí, los préstamos, perdón. ¿No? Recuerden que si, digamos, solo es un préstamo, entonces sería de esta manera, ¿no ve? No sería un vector. Entonces, lo tienen que instanciar de esta manera si solo es uno. En este caso son varios, así que es 30 más uno, ¿no? Está en un vector. Entonces, el vector se instancia así. Pero si no es un vector y solo es un préstamo, entonces sería así, ¿ya? Ahora, ¿qué más? A diferencia, digamos, de lo que es la agregación, digo, la composición, tienen que darse cuenta de lo siguiente. En la composición nos vamos, digamos, al piso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instanciar los datos del vector, ¿ya? Entonces, en empleado no vamos a hacer lo mismo. No estamos instanciando los datos de este vector, ¿ya? Porque estamos trabajando con agregación. Entonces, lo vamos a poner aquí con agregación. No sé,
instancian los objetos del vector. Ya, esto lo vamos a indicar en toditos, ¿no? Acá y acá. Ya, ahora, en este caso ya lo tenemos así. Y lo que vamos a hacer, digamos, para ingresar lo que es un empleado, es ingresarlo a través de, bueno, de un método. ¿Bien? O sea, en el leer es normal, ¿no ve? Pero lo que le diferencia es que no podemos leer aquí, digamos, lo que son los objetos, ¿no? Los datos del vector. Por ejemplo, en piso, ¿no? Leemos de esta manera lo que son los datos de, bueno, los objetos de, bueno, los objetos del vector, ¿no ve? Entonces, del vector de oficinas, de oficinas normales y oficinas virtuales. Aquí en empleado no lo vamos a hacer. Bueno, en empleado no lo vamos a hacer, ¿no ve? Entonces, esto lo vamos a poner también acá. En agregación no leemos el, los objetos, de los objetos del vector o de la clase, ¿no? Del vector de clase. Ya, entonces, esto lo vamos a poner. No leemos los objetos del vector. O no leemos el objeto, ¿no? El único objeto que tengamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no, se agrega en un método aparte. Ya, entonces en el método aparte va a ser el siguiente. Agregar préstamo. Y lo que tiene que recibir sí o sí, digamos, es un préstamo. Ya es un préstamo P que ya está instanciado. Y este P ya está instanciado, digamos, en otro lugar. Tiene que recibir un objeto el cual esté instanciado. O sea, básicamente no podemos instanciar nada en empleado, nada. ¿Ya? Entonces, llevamos esto y bueno, tengo aquí el código porque nos pide, digamos, el código en este vector también, ¿ya? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Para la agregación, ¿ya? Esos son datos que pueden servirles para la composición. Ahora, recuerden que la anterior vez lo que hice era que el empleado era agregación, ¿no ve? Entonces, en este caso lo vamos a poner como composición. Entonces, ¿cómo modificamos este piso que teníamos antes? Lo que vamos a hacer es, digamos, instanciar, no, bueno, vamos a declarar lo que es el vector de empleado, ¿no? De empleados. Acá en el constructor, en el primer constructor, lo que hacemos es instanciar, ¿no? Todos los, bueno, oficina normal y oficinas virtuales, pero también tenemos que instanciar los objetos de empleado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, for int y desde 1 hasta i menor o igual a cuánto tenemos en los empleados, cuánto es el máximo que tenemos de los empleados, son 50 y más. Bien, entonces esto es lo que vamos a poner. Entonces empleados, su i va a ser igual a new empleado. Así, así instanciamos lo que es un, ¿cómo se llamaría? Lo que bueno, son objetos en la matriz, ¿ya? Entonces, acá en composición se instancian los objetos del, del vector. Ya. Entonces, acá, bueno, aquí hemos creado piso también. Aquí también lo debemos, bueno, instanciar. Esto con los datos, ¿no ve? Entonces, eso lo vamos a hacer. Ahora,
¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Digamos en el leer, ¿no? Digamos, tenemos este ejemplo en donde leemos los datos de una manera normal, ¿no? Y vamos a crear lo siguiente. Si el número de oficinas, tenemos oficinas normales y oficinas virtuales. No, ahorita esto lo vamos a borrar, espera. Ya. Entonces tenemos eso, ¿ya? Y tenemos el mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaría, digamos, en el leer? Si es que hemos hecho que ahora empleado sea, sea una composición. Pues lo que tenemos que hacer es que si lo ven, he borrado lo que teníamos en agregación, o sea, como hemos visto cuando teníamos el empleado acá, que era este método para agregar, ¿no ve? En este caso era para agregar al empleado. Entonces, como ya no lo vamos a agregar de esta forma, que es la, mm, de la agregación, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer si el número de empleados. Bueno, primero vamos a leer el número de empleados. No, vamos a leer el número de empleados aquí. Número de empleados. Ya, entonces acá le vamos a decir el número de empleados es igual a cs.next int. Si el número de empleados, tenemos que preguntar siempre, ¿no? Es mayor a 0, entonces nosotros vamos a poder acá leer lo que son los datos de los empleados, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner acá. Así, ¿no? Entonces acá vamos a copiar esto. Vamos a copiar el for que tenemos aquí como mostrar. Pero en vez de mostrar vamos a poner lo que es el leer. Ya, leer. Entonces ya lo tenemos esta partecita. Ya lo hemos modificado lo que es el piso, ¿no? Según a lo que hemos visto conveniente en esta parte. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos el piso, ya tenemos el empleado. Ahora tenemos que copiar el edificio. Entonces agarramos el edificio y copiamos. Ya, entonces esto lo vamos a borrar por el momento, ¿no? Solo necesitamos el edificio, sus getters, setters y y el mostrar, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué más nos faltaría? Eh, bueno, ahora sí es para crear el archivo. Recuerden, este add objects output stream no es bastante importante, entonces lo tenemos siempre lo tenemos que copiar y siempre va a ser lo mismo. Este sí no se tiene que modificar para nada. Entonces ustedes pueden agarrar esta partecita y pueden copiarlo, ¿ya? Esto no van a tener problemas, ¿ya? Si están armando ahorita el archivo. Ahora, por el archivo empleado lo que hemos hecho en este caso ha sido lo siguiente. No, primero hemos creado el archivo, ¿no? Con el serializable. Esto lo podemos hacer, digamos, así, ¿no? Entonces, podemos decir archivo empleado. Lo creamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que se tiene que hacer, sí o sí, es ponerlo como serializable, ¿no? Eso sí, es obligatorio. Entonces, lo guardamos. Ya, ahora, acá. Bueno, vamos a declarar variables, ¿no? Vamos a declarar dos variables. La primera es el nombre, que va a ser el nombre del archivo, ¿no? Que vamos a ir modificando. Y luego tenemos, digamos, un registro que va a ser el edificio. Entonces esto lo podemos poner así. Ya, eso lo tenemos que copiar y lo pegamos, ¿no? Eso es igualito. ¿Qué hacemos después? Lo que hacemos después es crear, digamos, un constructor, ¿no? Con lo que es bueno, el nombre del archivo. Entonces lo que hacemos es insertamos un constructor solo con solo con ese dato, con el nombre del archivo, generamos. Luego, ya, en esa parte ya les había indicado, ¿no? Que es la forma de crear. Entonces, esto si lo copiamos va a ser lo mismo, no va a haber cambios. Ya, en el adicionar, ¿no? Digamos acá, todo esto lo podemos copiar, no va a haber problema. Ya, entonces tienen aquí el adicionar, el listar y el eliminar.
Y bueno, vamos a utilizar otro, ya cuando estemos manejando las interfaces, el cual va a ser el buscar. Ya, entonces eso lo vamos a ver más al rato. Ya, entonces estos son por el momento los más importantes. El adicionar, el listar y el eliminar. Bien, entonces esto lo vamos a copiar. Vamos a copiar el archivo préstamo, que también esa parte. ¿Por qué estamos copiando, digamos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Vamos a copiar esto. Mm, ¿Por qué estamos separando, digamos? Pues porque en este caso estamos trabajando con lo que es la agregación. ¿Ya? Y en este caso es muy aparte. Ya vamos a ver un ejemplo de por qué me estoy refiriendo a que es muy aparte. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a poner. Van a ver la diferencia que es de ponerlo, digamos, manejar, digamos, lo que es la composición. Dio la composición mediante la misma interfaz, ¿no? Entonces, hay diferencias, chicos. Listo. Entonces, acá lo único que nos falta es crear un main. Ya, ahora, antes de crear el main, lo que vamos a hacer en este caso es crear un JFrame form, ya, el cual vamos a ponerlo como la interfaz principal, o sea, la cual va a ser la primera, ¿no? Entonces esto lo ponemos. Y antes de crear el main, lo que vamos a hacer es ejecutar esta interfaz principal. Bien, entonces esto ya lo tenemos, así que ya sabe bueno, ya sabemos qué es lo que tiene que ejecutar primero. Entonces vamos a ejecutar primero lo que es la interfaz principal. Ahora recién podemos crear el main, ¿ya? Recién podemos crear el main, porque al momento de ejecutar, si se dan cuenta, no va a ejecutar el main, sino lo que va a ejecutar es bueno, va a ejecutar la interfaz principal. Aquí me está dando error. ¿Por qué? A ver, el archivo edificio creo que no lo he creado acá. El empleado lo tengo aquí. Este empleado lo tengo que borrar. Este ya no nos sirve. Es el archivo edificio, ¿no? El que no nos sirve. Entonces, en este caso estamos trabajando con dos archivos, archivo edificio y el archivo préstamo. Bien, entonces, en este caso tenemos que borrar este archivo empleado que tenemos acá, que está de más, ¿no? Entonces, esto vamos a borrar y esto lo vamos a borrar. Listo. Entonces lo ejecutamos, ¿no? Si lo ejecutamos, te va a salir lo que es la interfaz principal, pero no te va a salir lo que es el main. Ya, entonces, ¿cómo podemos ejecutar el main para hacer las pruebas? Ya, lo que pueden hacer es lo siguiente. Se van acá, hacen clic sobre la clase main y le dan a run file. Bien, entonces vamos a ejecutar bueno, es esta clase. Y bueno, primero vamos a crear, digamos, un archivo. Vamos a adicionar el archivo, ¿no? Digamos, la ubicación. Esto va a ser el largo. Ya. Entonces, si se dan cuenta, lo guarda de manera normal, ¿no? No hay problema. Entonces salimos bueno, de lo que es la ejecución. Listo. Y ya está. No hay tantos problemas. Solo les estoy indicando lo principal que tienen que realizar, ¿no? Entonces eso es lo principal que tienen que realizar. Y los cambios que he hecho al respecto del proyecto, ¿no? Del proyecto que estábamos avanzando antes. Ya, entonces eso sería, esta sería parte de este video, que es la primera parte. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Bien, ahorita entonces voy a iniciar otra grabación.